El luchador de artes marciales mixtas Renato Moicano recomienda la lectura de las 6 lecciones económicas de Ludwig von Mises. ¿Pero en qué consisten exactamente esas 6 lecciones económicas? Veámoslo. Hace un par de días, en el evento de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship 300, se produjo el siguiente hecho harto llamativo. Al finalizar uno de los combates, el luchador brasileño Renato Moicano recomendó a toda la audiencia que leyera una de las obras del economista austríaco Ludwig von Mises. Vean este extracto de vídeo que no ha sido generado por inteligencia artificial. I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry and own fucking guns. I love property. And let me tell you something. If you care about your fucking country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School, motherfuckers. En este caso, Renato Moicano nos está remitiendo a 6 conferencias que impartió Mises en el año 1959 cuando visitó la Argentina por invitación de Alberto Venegas Lynch, el padre del actual economista y filósofo Alberto Venegas Lynch, hijo, que se ha convertido en una referencia intelectual de Javier Milei. Pues bien, el padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, ya en el año 59, conocía a Ludwig von Mises y lo invitó a Buenos Aires para que impartiera 6 conferencias a modo de 6 lecciones sobre teoría económica y la batalla intelectual que podíamos y debíamos dar a partir de esa teoría económica. Esas 6 conferencias, organizadas como 6 lecciones sobre teoría económica, fueron posteriormente transcritas y publicadas en libro. Por ejemplo, la editorial española Unión Editorial, editorial especializada en publicar libros de la Escuela Austríaca de Economía, tiene esas 6 lecciones publicadas en un libro que se titula Política Económica, 6 lecciones sobre el capitalismo de Ludwig von Mises. O también las tenéis disponibles gratuitamente en Internet a través del libro que ha publicado en formato PDF el Ludwig von Mises Institute, concretamente un libro titulado Economic Policy, Thoughts for Today and Tomorrow. Y como podéis ver, ese libro se estructura en 6 conferencias, que son 6 lecciones sobre teoría económica. ¿Y cuál es el contenido de esas 6 lecciones que se han viralizado en redes sociales a raíz de este alegato del luchador de artes marciales mixtas Renato Moicano? Pues las siguientes. Primera lección, sobre el capitalismo. La idea clave de esta primera conferencia de Mises es que lo que caracteriza al capitalismo como sistema económico son 2 rasgos. El primer rasgo, que todo el mundo tiene derecho, todo el mundo dispone de la libertad de iniciativa para tratar de satisfacer las necesidades ajenas de un modo mejor o más barato que otras personas que estén participando en el mercado. Es decir, que el primer rasgo del capitalismo es la libre empresa. Y el segundo rasgo del capitalismo, el fundamental incluso diría yo para Mises, es que se trata de un sistema económico basado en la acumulación de capital. Es decir, un sistema económico que transforma el ahorro individual en un aumento de la inversión en medios de producción. Y por tanto, el aumento del ahorro agregado de una economía tiende a traducirse en un aumento de la inversión agregada, del stock de medios de producción por trabajador y, por consiguiente, en una elevación del estándar de vida de todas las personas dentro de esa economía a través del incremento, del aumento de la productividad que se consigue con un stock creciente de medios de producción por trabajador. Segunda lección, sobre el socialismo. Mises define el socialismo como un sistema no donde hay planificación económica, sino donde solo existe planificación económica centralizada y monopolística. No es que en el socialismo haya planes económicos y en el capitalismo no existan planes económicos. La diferencia fundamental es que en el socialismo solo planifica una persona o un grupo de personas, mientras que en el capitalismo cualquier agente económico que detecte una necesidad insatisfecha o un método para satisfacer necesidades existentes mejores
que otros existentes, cualquier persona puede plantear sus planes económicos que empezarán a competir con los planes económicos descentralizados y en competencia que hayan planteado otros agentes. La diferencia, por tanto, es monopolio de la planificación económica versus libre competencia de los planes económicos. Y el problema de que exista un monopolio de la planificación económica es doble. Por un lado, que toda aquella propuesta de valor que no sea aceptada, que no sea comprendida, que no sea abrazada por el órgano de planificación central en el socialismo, simplemente no acabará viendo la luz. Mientras que en el capitalismo puede suceder que un determinado empresario, un determinado capitalista no entiendan, no abracen, no acepten una determinada propuesta de valor, pero si hay otra persona que sí lo hace, esa otra persona podrá plantear en el mercado esa propuesta de valor rechazada por otros empresarios, por otros capitalistas, y competir mediante esa propuesta de valor con otras propuestas de valor rivales. Y finalmente será el consumidor soberano quien decida si prevalece una propuesta de valor o la otra. En el socialismo, como decimos, esa propuesta de valor no llegará a ver la luz y por tanto el consumidor no podrá validar, no podrá convalidar nada. Simplemente prevalecerá el dictat, el mandato del organismo de planificación central y por tanto su único plan económico monopolístico. Y en segundo lugar, esta planificación económica monopolística que caracteriza al socialismo también es negativa para Mises porque, desde el punto de vista de este economista, las economías modernas solo pueden planificarse a gran escala a través del uso del cálculo económico. Y para poder utilizar el cálculo económico es necesario que existan precios de mercado. Y para que existan precios de mercado es necesario que exista propiedad privada sobre los medios de producción. Como en el socialismo no existe propiedad privada y descentralizada sobre los medios de producción, tampoco existen precios de mercado sobre esos medios de producción y por tanto tampoco el planificador central puede utilizar el cálculo económico. Es decir, que su único problema ya no es que pueda estar ciego frente a su capacidad para comprender otras propuestas de valor rivales, sino que ni siquiera tendrá, ni siquiera podrá acceder, ni siquiera podrá llegar a crear toda la información que necesitaría para poder planificar la economía de un modo tan eficiente como el orden económico que emerge en un sistema económico capitalista a través de los planes económicos descentralizados y en competencia que son coordinados a través del sistema de precios. Tercera lección, sobre el intervencionismo. Para Mises, el intervencionismo es una actitud, es una política de un gobierno que consiste en extralimitarse de las que deberían ser sus funciones en un orden político liberal. A saber, cuando el gobierno quiere encargarse de más asuntos económicos que meramente preservar el orden público y asegurarse del cumplimiento de los contratos, cuando va más allá de las funciones minimalistas de un Estado minarquista, entonces el gobierno, el Estado, cae en lo que Mises denomina intervencionismo, en querer controlar distintos aspectos de la economía para perseguir aquellos objetivos de política económica que se fija el propio gobierno. ¿Y cuál es el problema del intervencionismo para Mises? Pues se trata de un problema doble, tanto estático como dinámico. El problema estático es que, en general, el intervencionismo no alcanzará los propios objetivos que se marque a sí mismo. Por ejemplo, si el Estado quiere lograr que la vivienda sea más asequible, más accesible para el conjunto de las personas, y para lograr ese objetivo el Estado establece un control de alquileres, lo único que logrará a medio plazo es que la vivienda se vuelva menos accesible. Lo único que provocará es una reducción de la oferta de vivienda y, por tanto, que haya menos unidades de inmuebles disponibles en alquiler. Y el problema dinámico del intervencionismo es que normalmente los gobiernos, cuando fracasen en sus políticas económicas intervencionistas, no darán marcha atrás, no reconocerán que se han equivocado y que esas políticas han sido un error, sino que redoblarán la apuesta. Si, por ejemplo, después de establecer un control de alquileres, el alquiler, la vivienda en alquiler, no se vuelve más accesible, sino más escasa, y por tanto el racionamiento del alquiler es mucho mayor que el que se lograba a través de los precios de mercado, lo que harán los gobiernos, por ejemplo, es obligar
a los propietarios de viviendas vacías a que las saquen al mercado, pero eso solo hundirá la inversión residencial futura en vivienda y, por tanto, una reducción a medio o largo plazo del stock existente de viviendas en una sociedad, o al menos un fuerte deterioro en su calidad. Es decir, que la accesibilidad a viviendas de calidad, a viviendas dignas, sin duda irá en retroceso. Y ante este nuevo fracaso, ¿qué harán los gobiernos? Pues si el sector privado no produce nuevas viviendas porque la política intervencionista del gobierno en materia de vivienda desincentiva completamente que los inversores privados produzcan, suministren nuevas viviendas, será el propio Estado quien tome las riendas de la construcción, de la administración y de la distribución de vivienda, ya no como vivienda privada, sino como vivienda pública. Es decir, lo que señala Mises es que dinámicamente el intervencionismo tiende a autoagravarse, porque genera nuevos errores que, lejos de atribuirse a la intervención original, son atribuidos al mercado y por tanto sirven como base para justificar nuevas intervenciones del Estado, hasta que finalmente el Estado controla prácticamente toda la economía, acercándose a lo que podríamos denominar una economía socialista, una economía cada vez más planificada centralizadamente y donde hay menos competencia descentralizada entre planes económicos. Cuarta lección, sobre la inflación. Mises define la inflación como la pérdida de valor del dinero como consecuencia del incremento de su oferta y vincula el fenómeno de la inflación a la necesidad que tienen los gobiernos de crear nuevo dinero para financiar sus políticas públicas. Mises dice que los gobiernos pueden financiar sus programas de gasto público a través de tres vías: o subiendo impuestos, o emitiendo deuda, o creando nuevo dinero. Y a los gobiernos les suele resultar mucho más sencillo utilizar la tercera vía: imprimir dinero, porque de esa manera el coste de sus programas de gasto queda más diluido, queda más camuflado. Pero que el coste de financiar un programa de gasto público a través de la impresión de dinero y de la consecuente inflación quede más diluido, sea menos transparente, no significa que no exista. Lo que sucede es que ese coste de financiación termina siendo trasladado a aquellos que ven mermar el poder adquisitivo de las unidades monetarias que poseen. Se trata, por tanto, de una redistribución desde los tenedores de dinero que padecen la inflación al gobierno. El gobierno puede gastar más porque otras personas pueden gastar menos, pero esa redistribución, como digo, no tiene un carácter transparente, sino camuflado en subidas de precios. De tal manera que los gobiernos siempre le pueden echar la culpa a los empresarios, a los malvados empresarios que suben precios, cuando esos precios los han subido porque el gobierno ha devaluado la moneda. En esta lección, Mises insiste mucho en algo que es fundamental que entienda cualquier sociedad, pero especialmente en estos momentos y también en 1959, hay que decirlo, la sociedad argentina. Lo que dice Mises, casi textualmente, es que la inflación no es una maldición divina, sino que es una opción de política económica. La inflación es generada por los gobiernos para financiar sus programas de gasto sin subir impuestos o sin emitir deuda. Por tanto, siendo una opción política, es posible evitar la inflación si el gobierno de turno renuncia a la inflación como forma, como mecanismo de financiamiento de su gasto público. Y para que el gobierno renuncie a ello es fundamental que la sociedad entienda cuáles son las causas de la inflación y por qué esa opción de financiar los programas de gasto público, crear dinero por encima de la demanda de dinero para diluir el valor de las unidades monetarias existentes, incrementando la capacidad de gasto efectiva del Estado, porque esa opción de política económica es una opción de política económica nefasta, a la que no habría que recurrir nunca, y por tanto una opción que la población debe vetarle al gobierno. Quinta lección, sobre inversión extranjera. Si hemos dicho que para que una sociedad se desarrolle es fundamental acumular capital y que el capital se acumula a través del ahorro, ¿qué sucede cuando una sociedad no cuenta internamente con niveles de ahorro doméstico, con niveles de ahorro nacional suficiente como para acelerar la acumulación de medios de producción, como para acelerar la inversión?
Pues que esa sociedad se beneficiará de atraer ahorro extranjero, capital extranjero, que permita incrementar la inversión interna y, por tanto, la acumulación interna de medios de producción y, por tanto, el incremento de la productividad de los ciudadanos de esa sociedad. Mises dice que prácticamente todas las sociedades del planeta se han desarrollado gracias a la inversión exterior, es decir, gracias al ahorro exterior, y por tanto que no debemos asustarnos por la entrada de capitales extranjeros, sino abrazarla. ¿Cuál es el problema que detecta Mises? Pues que el capital extranjero entrará en un país siempre que espere poder rentabilizar esa inversión y no ser expropiado por las autoridades nacionales. Y sin embargo, en el momento en el que Mises dictaba la conferencia, finales de la década de los 50 y también en gran medida a día de hoy, buena parte del capital extranjero que entra en un país sí corre un riesgo cierto de expropiación, ya sea de expropiación directa, que el gobierno nacionalice una determinada industria creada por capitales extranjeros, o ya sea expropiación indirecta, por ejemplo con fuertes subidas de impuestos a la inversión extranjera. Si esto sucede, una economía será capaz de atraer una menor cantidad de inversión extranjera y, por tanto, el ritmo de su desarrollo se frenará. Y la sexta lección es una lección donde Mises pretende insuflar optimismo ante el auditorio, porque es una lección donde reflexiona sobre la influencia de las ideas en política. Después de haber repasado todos los grandes peligros para la prosperidad de las sociedades libres, el socialismo, el intervencionismo, el inflacionismo o el proteccionismo, Mises dice que podríamos caer en la desesperación, porque parece que estamos rodeados de malas políticas económicas. Sin embargo, también aquí Mises coloca una luz en el horizonte, una luz de esperanza, porque a diferencia de lo que sucedía antes del siglo XIX, donde también los estados aplicaban pésimas políticas económicas, en la actualidad, todas estas malas políticas económicas que aplican los estados dependen, se fundamentan en malas ideas económicas. Los políticos pueden aplicar medidas socialistas, intervencionistas, inflacionistas o proteccionistas porque existe dentro de una sociedad un clima intelectual que legitima, que apoya, que justifica o al menos que tolera esas malas políticas económicas. De tal manera que si se consigue cambiar ideológicamente a una sociedad, si se consigue que los ciudadanos pasen a considerar injustificable, inaceptable, políticas socialistas, intervencionistas, inflacionistas o proteccionistas, entonces esas políticas económicas no podrán ser aplicadas por los gobiernos. En este caso, permítanme leer textualmente las palabras de Mises porque considero que están muy bien escritas. Todo lo que sucede en el mundo de nuestro tiempo es el resultado de las ideas, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y lo que necesitamos es luchar contra las malas ideas. Debemos luchar contra todo aquello que nos desagrada en la vida pública. Debemos reemplazar las malas ideas por buenas ideas. Debemos refutar las doctrinas que promueven la violencia sindical. Debemos oponernos a la confiscación de la propiedad, a los controles de precios, a la inflación, a todos esos males que nos generan sufrimiento. Las ideas, y solo las ideas, son la luz que ilumina la oscuridad. Y esas ideas han de ser llevadas ante la opinión pública para persuadir a la gente. Debemos convencer a los ciudadanos de que estas ideas, las ideas liberales, son las ideas correctas, no las ideas incorrectas. La gran era del siglo XIX, los grandes logros del capitalismo fueron el resultado de las ideas de los economistas clásicos, desde Adam Smith a David Ricardo, pasando por Bastiat y otros. Por tanto, nuestra prioridad debería ser reemplazar las malas ideas por buenas ideas. Y esto es algo que espero y estoy seguro que lograrán las generaciones venideras. Por tanto, nuestra civilización no está condenada. Creación y difusión de buenas ideas económicas para contrarrestar las malas ideas económicas en las que se fundamentan muchas de las políticas económicas que aplican los gobiernos en contra de nuestra libertad individual y de nuestra prosperidad futura. Ojalá las palabras de Renato Moicano, recomendando la lectura de Ludwig von Mises a millones de personas, contribuyan en el margen a la difusión de estas buenas ideas económicas.